Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este jueves 14 de noviembre, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 del Poniente y el Campo de Níjar. Y como saben, nos pueden encontrar todos nuestros programas en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio, un saludo. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho, muy buenas. Saludos. El Ayuntamiento de Ejido ha aprobado hoy en el Pleno el presupuesto municipal de Ejido para el año 2025, que marca un hito en la historia económica de Ejido, ya que es el primer presupuesto que se aprueba dejando el ayuntamiento de estar catalogado como un ente en situación de riesgo financiero. Este presupuesto, en términos consolidados, asciende a 117.318.433 euros en ingresos y 115.205.799 euros en gastos, resultando un superávit inicial de 2.112.634 euros. El presupuesto estará operativo el día 1 de enero de 2025, un presupuesto que es el más elevado en 14 años y es el más importante en cuanto a inversiones, ya que se van a ejecutar proyectos por un valor superior a 20 millones de euros. Es importante destacar también otro apunte relacionado con el pago de la deuda, y es que el consistorio ha pagado en 2024 alrededor de 15 millones de euros, lo que suponen 40.000 euros diarios de deuda. Así que, en líneas generales, buenos números y buenas sensaciones las que ha transmitido el Ayuntamiento de Ejido, el consistorio, en el pleno realizado en el día de hoy. Buena parte del programa del día de hoy va a ir en torno a lo que se ha hablado en ese pleno, pero también tendremos información sobre... tendremos una entrevista a David Vela Corcia del Instituto de Hortofrutícola La Mayora, que va a hablar sobre la investigación sobre una molécula que puede acabar con patógenos en la planta. También, como venimos haciendo en las últimas semanas, las casas de semillas han empezado a llevar a cabo jornadas de cultivo, jornadas de puertas abiertas, y en este caso vamos a darle voz a una jornada que ha realizado hoy en la Casa de Semillas Ramiro Arnedo, promocionando 2 pimientos California, Yelmo y Victoriano, y tendremos pues una entrevista con un ingeniero técnico de esta Casa de Semillas llamado José Luis Márquez Palomo. Y luego también, como ya se estrenó en el día de ayer, Fran Fernández, nuestro compañero de redacción, que aprovecho para saludarlo, que se ha incorporado ahora. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Carlos. Nos va a ampliar un poco más todo el tema de los seguros agrarios y qué condiciones entran según qué cosa, ¿no? Plástico, cosecha, información ampliada de parte de COAG, de parte de Agroseguro. Así que esa información que tan valiosa y que tanta gente está pendiente de ella, pues vamos a aportarla en el programa de hoy. Sin más, vámonos con la pizarra de precios. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero.
En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 14 de noviembre de 2024 y empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,94 y un último de 2,46. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 3,94 y un último de 3,74. La Perona Roja un primer corte de 4,36 y un último de 2,96. La Rastra un primer corte de 3,42 y un último de 3,12. La Estrique un primer corte de 6,56 y un último de 2,78. La Emerite un primer corte de 2,6 y un último de 2,24. Pasamos a los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,97 y un último de 0,84. El español un primer corte de 1,09 y un último de 0,86. El Almería un primer corte de 0,60 y un último de 0,51. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,09 y un último de 0,84. El gordo, un primer corte de 1,09 y un último de 0,86. El blanco, un único corte, 2,37. Pasamos a las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,87. La larga ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,10. Vamos con los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 1,05. El Daniela, un primer corte de 1,21 y un último de 1,09. El tomate ramo, un primer corte de 1,61 y un último de 1,32. El tomate pera, un primer corte de 1,21 y un último de 1 euro. Terminamos como siempre con los pimientos y empezamos por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 1,02. El italiano rojo, un primer corte de 2,19 y un último de 0,66. El lamullo verde, un primer corte de 1,36 y un último de 0,87. El lamullo rojo, un primer corte de 1,90 y un último de 1,36. El California verde, un primer corte de 1,15 y un último de 1 euro. El California rojo, un primer corte de 1,33 y un último de 1,20. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,87. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 14 de noviembre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Ah, la France, el buen vino, el queso exquisito. Coreman es la variedad de pepino francés de Rizuán. El Blue Leaf con excelente cuaje bajo altas temperaturas y excepcional rebrote. Sí, siempre uniforme y productivo, de fruto oscuro, de principio a fin de ciclo. Coreman de Rizuán para tu cultivo de pepino. C'est magnifique. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina más de 1,5 millones de euros a 1.060 explotaciones agrarias de titularidad compartida. El Ministerio ha publicado la resolución definitiva de las subvenciones para explotaciones agrarias de titularidad compartida correspondientes a 2024. Un total de 1.060 explotaciones serán beneficiadas recibiendo cada una ayuda de 1.500 euros. La cuantía máxima establecida para apoyar
apoyar el pago de las cuotas de la Seguridad Social. El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a 1.590.000 euros y se espera que los pagos se realicen antes de que termine el año. Esta línea de ayudas, que celebra su cuarta edición, forma parte del esfuerzo del MAPA por fomentar la figura de la titularidad compartida en el sector agrario, reconocida por la Ley 35/2011. Este modelo tiene como objetivo promover la igualdad de derechos y obligaciones entre los cónyuges en explotaciones familiares y facilitar la incorporación de las mujeres al sector agrario. La iniciativa responde al creciente interés por este régimen y al incremento de las inscripciones de explotaciones en titularidad compartida en los últimos años. Asaja consigue que no se incluya la compensación del IVA en el cómputo de ingresos totales para los productores que tributan por módulos. El Ministerio de Hacienda ha propuesto cambios en el cálculo del volumen de ingresos para el régimen de módulos en el IRPF, excluyendo ciertas subvenciones y compensaciones del IVA, lo que permitirá que muchos agricultores y ganaderos puedan seguir tributando en este régimen simplificado sin superar el límite de 250.000 euros anuales. Esta modificación es especialmente beneficiosa para aquellos sujetos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA, que reciben una compensación del 12% para productos agrícolas y del 10,5% para productos forestales, en lugar de repercutir el IVA. Se espera que la orden se publique en el BOE a finales de noviembre. Además, la normativa contempla una reducción del rendimiento neto de módulos en un 25% para quienes tributen por el método de estimación objetiva y hayan sido afectados por la DANA de octubre, junto a una reducción general del 5% para 2025. Sin embargo, se eliminarán las bonificaciones en la compra de gasóleo agrícola y fertilizantes. Asaja ha manifestado su desacuerdo con esta eliminación y reclama que la bonificación se mantenga debido al incremento en los costes de producción, además de solicitar una subida de la compensación del IVA en ganadería del 10,5% al 12%, equiparándola con la de la agricultura. La Junta da a conocer los resultados del proyecto Alpujarra Agroecológica para dinamizar la agricultura de la Alpujarra almeriense. La presidenta del IFAPA, Marta Bosquet, ha inaugurado en La Mojonera la jornada de resultados del proyecto Alpujarra Agroecológica, Innovación y Tradición. Esta iniciativa del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria busca dinamizar la agricultura en la Alpujarra almeriense y promover la agroecología como motor de oportunidades y fijación de población en la comarca. Bosquet ha destacado el compromiso de agricultores, el equipo del proyecto y el ADR Alpujarra por su implicación en la creación de entornos de aprendizaje que aseguren la sostenibilidad de los ecosistemas rurales. El proyecto ha impulsado talleres, visitas técnicas y cursos en varios municipios, junto a jornadas de transferencia de conocimientos sobre cultivares locales del Banco de Germoplasma de Hortícolas del IFAPA. La jornada de cierre incluyó visitas a parcelas experimentales y demostraciones gastronómicas a cargo del chef Tony García, quien colabora con el IFAPA en la creación de platos saludables y sostenibles con hortalizas locales. Durante 2 años, esta iniciativa ha trabajado para fortalecer la agroindustria de proximidad y el comercio justo en la región, contribuyendo a la preservación de los paisajes rurales tradicionales andaluces. Almería se consolida como principal productora de flor de Pascua de España. Los invernaderos solares de Almería, principal región productora de poinsettia en España, ya están listos para lanzar al mercado nacional cerca de 3 millones de unidades de esta planta, símbolo navideño por excelencia. Con un 33% de la producción nacional, Almería lidera el sector de la flor de Pascua, que en España alcanza un total de 10 millones de plantas al año. Si bien el rojo sigue siendo el color dominante, crece el interés por variedades en tonos rosa, glitter y tricolor, según destaca Francisco Rubio, de la sección de ornamental de Coexpal, asociación que agrupa a 40 empresas de la región. La producción de poinsettia en Almería comienza en agosto y se ve impulsada por las condiciones de luz y clima de la zona, ideales para lograr el característico color de estas fechas. No obstante, los productores enfrentan el reto del estrés térmico causado por las altas temperaturas en los invernaderos, que pueden afectar la calidad de las plantas. Este año el sector también apuesta por reforzar las campañas de marketing para captar nuevos consumidores y acercar la flor de Pascua a un público joven, con la meta de mantener y ampliar el interés
interés por esta planta tradicional. Y hasta aquí los principales titulares del día de hoy, jueves 14 de noviembre. Luis, respira un poco que te toca informarnos sobre el parte meteorológico. Pues sí, efectivamente. Vamos a empezar como en estos últimos días, cogiendo un poco de información de una de nuestras fuentes habituales, que es AMETSE, la Asociación de Meteorólogos del Sureste, para estar un poco al día de cuáles han sido esos estragos que el temporal ha dejado en el día de ayer, porque todos sabemos, además lo dijimos aquí en el programa, que uno de los puntos calientes de esa lluvia había sido la provincia de Málaga. Pero es que hace unas 18 horas o así se sabía que las tormentas estaban avanzando por la costa tropical granadina y nos dejaban algunas imágenes de zonas de Motril que también habían sido inundadas. Poco antes de la medianoche, la estación de IES El Temple de La Malajá ha superado los 100 litros caídos en las últimas 24 horas. Así que queríamos informar que también en varios puntos de la provincia de Granada pues se han superado récords de precipitación en un solo día. Vámonos ahora sí, de vuelta a la provincia de Almería, a esa predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, y empezamos por el área metropolitana de Almería, donde las lluvias han desaparecido en el panel hasta por lo menos el martes 19. En los próximos días vamos a tener apenas nada, no llega ni un 10% de probabilidad de precipitación, sobre todo intervalos nubosos. Las temperaturas, bueno, pues van a continuar en la línea, incluso van a subir un poquito de cara al sábado 16, donde vamos a tener máximas de hasta 25 grados. Eso sí, mucho cuidado porque hay alerta amarilla por riesgo de vientos costeros, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora o incluso 35 para este sábado día 16. Nos vamos al poniente almeriense, donde el panorama es prácticamente el mismo. La lluvia nos espera hasta el martes 19 por lo menos, y tenemos riesgo amarillo por vientos costeros. Vamos a tener rachas de hasta 45 kilómetros por hora en el poniente almeriense. Eso sí, ni rastro de la lluvia de momento. Nos vamos a ir al Levante, en Níjar, donde sí que hay posibilidad de lluvias para mañana, viernes 15, o a lo mejor para hoy si usted está escuchando la repetición. Para el viernes 15 hay probabilidad de hasta un 30% de lluvia en la zona del campo de Níjar. Atención, porque también vamos a tener ese riesgo amarillo por vientos costeros y unas temperaturas un poquito más bajas, con máximas de hasta 22 grados para el fin de semana, para el sábado. Incluso está dando 24 grados de máxima para el domingo, donde los cielos van a estar despejados. De nuevo, nos espera lluvia hasta por lo menos el martes 19. Terminamos en el Valle de la Almanzora, donde el panorama es totalmente diferente. La Agencia Estatal de Meteorología está mostrando en la predicción tormentas y lluvias. Para el día de hoy, jueves 14, pues está dando posibilidad de hasta un 100% de tormenta y está dando también posibilidad de lluvia. Tengo que decir que hemos contactado con un corresponsal en el Valle de la Almanzora que nos ha dicho que hasta ahora no habían tenido lluvia ni tormenta, pero eso sí, nos había asegurado que en los últimos días había habido muchas precipitaciones. De nuevo, decimos que en el Valle de la Almanzora se espera que hasta el sábado, hasta mitad del sábado, haya lluvia, incluso probabilidad de tormenta. A partir del domingo, pues de nuevo los cielos más despejados y las temperaturas pues volverán a subir a partir de ese domingo, con máximas de hasta 22 grados. Así que, en resumen, desaparecen las lluvias en toda la provincia, menos en el Valle de la Almanzora. Pues muchas gracias, Luis, por comentarnos este parte meteorológico tan completo y que tan importante es, como decimos todos los días. Y volvemos enseguida con más temas. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Aristema de Rick Swan, el tomate con el que te anticipas al resto con alta resistencia al virus del rugoso. Este bif de cuello blanco asegura tu cosecha en primavera temprana. Sus frutos grandes de calibre G y G brillan por su calidad y color sin rastro de blotching. Recoléctalo en pintón o en rojo. El primer tomate de la temporada con resistencia al rugoso. Aristema de Rick Swan. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Bueno, pues como anunciábamos al inicio del programa, hoy vamos a centrar los contenidos en un hecho que para el Ayuntamiento de Ejido, el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Ejido, es histórico, que es que hayan aprobado el presupuesto municipal para 2025 sin ser considerado el Ayuntamiento de Ejido un ayuntamiento o un ente sin riesgo financiero, ¿no? A ver, José Antonio, tú has vivido muy de cerca la transición de los últimos años en el Ayuntamiento de Ejido, últimos años por no decir décadas, ¿no? Casi se podría decir medio siglo. Entonces, refiriéndonos a lo que ha ocurrido en el día de hoy, ¿qué calado, qué importancia tiene esto? Bueno, primero quiero corregirte una cosa que has dicho al principio, y es que es por primera vez que que tiene la calificación de ente en situación, fuera de situación de riesgo financiero. ¿Por qué se llega a esta situación de riesgo financiero? Pues se llega porque tienes un endeudamiento superior al 110% de lo que tú te puedes endeudar. Y evidentemente el Ayuntamiento de Ejido ha llegado a estar en torno a los 300 y pico millones de euros de endeudamiento, cuando ahora va a tener 107 millones de euros de endeudamiento. ¿Cuándo se produce esa situación? No se ha producido toda la vida, ni muchísimo menos. Es a raíz de la Operación Poniente, cuando llegan los nuevos, dirigentes del Ayuntamiento de Ejido, la actual corporación, que ha ido renovando, creo que hasta en 3 ocasiones, su mandato, y son los que hacen una auditoría y sitúan la deuda en una cantidad que la agencia tributaria pues corrobora. Claro, para salir de esa situación de riesgo financiero ha estado tutelado el Ayuntamiento de Ejido por la agencia tributaria, o sea, por el gobierno, para hacer cualquier movimiento relacionado con el presupuesto y el gasto que haya tenido que hacer. Y lo que ha estado luchando en los últimos 12 años es por salir, digamos, de esa situación en la que lo tenían todo, absolutamente todo, controlado por la agencia tributaria. ¿Esto qué significa? Pues que de esos 300 y pico millones que he comentado antes, ahora se van a deber 107 millones de euros. Con lo cual, todo el mundo decía que después de la Operación Poniente el endeudamiento del Ayuntamiento de Ejido iba a durar 40 años. Al ritmo que vamos, evidentemente no va a ser así. Y hoy lo que sí se ha podido constatar en el pleno que se ha aprobado el presupuesto es que ha salido ya de esa calificación de ente en situación de riesgo financiero, porque su deuda baja del 110%. Con lo cual es un hecho histórico, pero ojo, a partir de la Operación Poniente, que tuvo lugar en el año 2008, 20 de octubre del año 2008. Bueno, importante también destacar cómo el Ayuntamiento de Ejido año tras año va rebajando esa deuda. Ha comentado las cifras correspondientes a esa rebaja en lo que respecta al año 2024. Destacando que han sido alrededor de 15 millones de euros para que el ciudadano de a pie sepa o pueda identificar esta cantidad cuánto es, pues suponen 40.000 euros diarios rebajados de deuda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese trabajo es una piedra, ¿no?, que tiene el Ayuntamiento de Ejido desde que se destapó el caso Poniente, que tiene que ir intentando hacer que el pueblo crezca, pero con esa losa de 300 millones de euros, ¿no?, que comentaba, y no es tarea fácil. Efectivamente, pero también hay que reconocerle, sobre todo fundamentalmente al concejal de Hacienda, a Francisco Rivera, que en su momento tuvo una habilidad espectacular para negociar esta deuda con la banca, porque evidentemente tú has podido sobrevivir porque la banca te ha dejado el dinero, evidentemente, ¿no? Y tuvo la habilidad de negociar con la banca cuando los intereses estaban bajos, y el tipo de interés que ha estado pagando por los préstamos bancarios para soportar esa deuda, que ya ahora digo va a ser de unos 107 millones de euros, pero hubo momentos que superaban los 200 millones de euros, incluso los 300, tuvo la habilidad que cuando estaban los intereses bajos negoció un interés fijo del 0,31. Podéis imaginar, si no hubiera hecho esa negociación, 200, 300 millones de euros, lo que hubiera supuesto al 4 o al 5% que han llegado a estar los intereses. Pues bueno, pues esa negociación
todavía pervive y es a lo que paga el Ayuntamiento de El Ejido el tipo de interés al 0,31%, cuando todavía los intereses están rondando el 3 y el 4%, con lo cual estamos hablando de cifras astronómicas y nada más que en intereses se iría un auténtico capital que, en lugar de invertirlo en intereses, si lo inviertes en obras de inversión, hubieran modificado bastante el aspecto del Ayuntamiento de El Ejido, evidentemente, y eso fue una maniobra que hizo el actual concejal de Hacienda, Francisco Rivera, que yo creo que con el tiempo se lo van a tener que reconocer. Maniobras que se traducen en que el presupuesto destinado para 2025 es el más elevado en los últimos 14 años y que, bueno, se van a poder ejecutar en el municipio proyectos valorados por más de 20 millones de euros, como anunciábamos al inicio del programa. O sea que se nota esa mejoría cuando los tiempos a nivel global no están siendo los mejores del mundo, ¿no? Bueno, el Ejido hay que tener en cuenta que tiene mucho poder económico, pero claro, se encontró con el lastre de haber padecido un hecho de corrupción muy importante y un descuido enorme por parte de los dirigentes cuando tenían que fiscalizar su acción de gobierno y sobre todo el gasto público. Yo pienso que ahora se entra en otra dimensión. Esta mañana he tenido oportunidad de ir por el Ayuntamiento de El Ejido y entre los responsables políticos ya se advertía, digamos, otro estado de ánimo. Durante estos años atrás, cuando hablábamos de economía y de presupuesto, pues siempre había cierto resquemor de, bueno, hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. En el pleno de hoy se ha mostrado también la otra cara de la moneda, que son esas ayudas que bajo el consistorio ejidense son muy cortas y que no vienen a, digamos, mitigar de una manera solvente los problemas que han sufrido los agricultores, que o bien se le ha caído el invernadero o bien han padecido daño en la cosecha. Y ahora vamos a abrir un tema, un espacio en este programa para explicar largo y tendido bajo qué condiciones te cubren estas ayudas si eres agricultor y has sufrido pues desperfectos en tu finca y en tu cosecha. Pero antes, sí que antes de adentrarnos en todo el tema agrícola, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en el pleno ha mencionado un tema más general que ha afectado a una gran mayoría de la población en El Ejido cuando cayó ese granizo, que son las medidas y las ayudas que van a proporcionar a los ejidenses los que hayan tenido afectados sus vehículos, ¿no? Que son mucha gente, ¿no? Y cómo van a actuar de esa manera los seguros. Así que vamos a ver qué tenía que explicar el alcalde del Ejido, Francisco Góngora, ante este tema. Tenemos medidas concretas que se adaptaran a nuestras contingencias. Los vehículos son muy importantes. Tiene cierta complejidad, pero es importante porque el que no tenga rotura de luna y no tenga el vehículo asegurado a todo riesgo, pues se va a quedar fuera. Y son pues muchos coches que estaban durmiendo en la calle, que estaban fuera, y hay pues muchas familias que le hacen un roto importante en la economía familiar, muy importante. Entonces ahí seguimos insistiendo. Ayer volví a insistir al subdelegado. Seguía insistiendo al subdelegado de gobierno que que las ayudas lucharan por ayudas que fueran más potentes, que mitigaran ese impacto económico que están sufriendo pues una buena parte de la población ejidense al ver pues sus coches destrozados con esos desperfectos, ¿no? que han sufrido. Entonces, la verdad que esto supone pues un problema para buena parte de la población. Luego también, como decíamos ya adentrándonos de lleno en el tema agrícola, Góngora anunciaba esos 160 millones de euros en daños estimados en el ámbito agrícola. Así que vamos a escuchar cómo explicaba esta valoración de daños. Y luego, en el ámbito agrícola, que para nosotros, yo creo que en el ámbito agrario probablemente seamos el municipio más afectado, y bueno, sigue habiendo lluvia y ayer en Málaga también tal, pero probablemente seamos el municipio más afectado a nivel nacional, probablemente, porque los daños ahí, pues según nuestra cuantificación, si sumamos todo se nos van a ir a unos 200 millones de euros y no menos de 160 millones fácilmente en el ámbito agrícola. Yo, y aprovecho también para solidarizarme con Valencia, sobre todo con todas las familias de quienes han perdido un ser querido. Eso es irrecuperable y eso es terrible, y sobre todo en esas circunstancias.
pero hemos tenido daños económicos importantes que también se tienen que atender, porque para eso están los fondos de contingencia. Bueno, pues esas ayudas, ¿no? Que se quedan cortas ante esos 160 millones de euros de daños estimados en el ámbito agrícola. Y también el alcalde comentaba los requisitos necesarios para obtener las ayudas estatales. Entonces, lo que el Consejo de Ministros, y ahora me referiré brevemente a lo que ha puesto en marcha o va a poner en marcha la Junta de Andalucía, contempla medidas extraordinarias ya en el ámbito agrario, siempre y cuando los daños sean superiores o bien en la plantación o bien en la estructura, quitando el plástico, porque se remite a bienes que sean asegurables a través de agroseguro y el plástico no lo asegura, tiene que superar el 40% esos daños. Con lo cual nosotros nos vamos a quedar en la mayoría de los casos por debajo. Y si supera el 40%, entonces se hace una media de los últimos 3 años de la declaración del IRPF, y eso es lo que te asigna con el límite, porque va a través de fondos minimis, de 25.000 euros. Con lo cual, pues nos quedamos en la respuesta muy cortos, porque vamos a ayudar muy poquito. O sea, todos sabemos, esto no es un olivar, o esto no es, con todo mi respeto, un campo de naranja. Esto tiene muchas inversiones. Poner la planta para empezar a coger, que estamos ya esos agricultores empezando a coger el género, cuesta mucho dinero. La semilla, la mano de obra, todo el plástico cuesta mucho dinero. Nada más que en plástico nos vamos a ir fácilmente a los 100 millones de euros, nada más. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber más ayuda. Hay que tener en cuenta el valor que en los últimos años ha adquirido una hectárea, y no solo el terreno, sino todo lo que hay en materia de estructura, de plástico, el valor de las semillas premium que cuestan un pastizal, y que, como dice el alcalde, pues no se puede comparar con otro tipo de cultivos que la estructura o la infraestructura necesaria para poder realizar ese tipo de producciones pues es mucho más barata. Pero es que también las ayudas pueden venir desde el punto de vista de exenciones fiscales. Vamos a escuchar qué hay en este aspecto. ¿Qué estamos pidiendo? Ahora hablo de la Junta de Andalucía. Pues estamos pidiendo que ese tope se incremente de una forma muy significativa, y que además haya importantes exenciones fiscales. Yo creo, y me atrevo a decirlo abiertamente, a esta altura ya yo creo que hablo bastante claro, que quien ha tenido a lo mejor un porcentaje de un 20% de producción, si hay una exención fiscal que no va a tener que pagar por IRPF, se le va a compensar parte. Si además tiene un seguro privado, que hay gente que tiene seguro privado, y cuando termine la campaña puede echar el plástico y tal, bueno, pues yo creo que nos va a ayudar. Estas son medidas paliativas, no te va a cubrir nunca el 100%, pero nos va a paliar el daño que tenemos, que en el ejido se nota, es mucho dinero, ¿no? Y los vehículos, además de créditos pues privilegiados, que eso parece que sí está en principio contemplado, se tiene que desarrollar a través del ICO, y avales del FAICA, que también es importante. Hay gente que a lo mejor le cuesta y necesita una avalista, y el FAICA les avala y pueden hacer la inversión y levantar el invernadero, que son los que más nos preocupan. Los que tienen que levantar la finca porque se la ha caído entera, y hay superficie de hasta más de 2 hectáreas, ¿no? Entonces 25.000 euros por un beneficiario. Y luego la Junta de Andalucía ha puesto en carga 50 millones de euros para recuperar el potencial productivo. Están a la espera de que haya, creo que es una comisión de agricultura para eximir de los máximos de los fondos mínimos. Yo hablando con Manolo Gómez. Entonces eso parece que está a espera de eso. De todas formas, este viernes volveremos a hablar con él, hay un contacto fluido, y de ahí tendrá que venir. Y están valorando también si hay formas de ayudar también con el plástico, ¿vale? 10 millones para caminos y 40 millones para recuperación del potencial productivo. Ahora, con todo lo que sigue pasando en Andalucía, pues me imagino que habrá más medidas, porque estos fondos se tendrán seguramente que ampliar. Y a nosotros también nos han asignado unos 65.000 euros, bueno, que no es mucho, pero vamos a aprovechar hasta el último euro
para todos los gastos que hemos tenido de limpieza, de restauración de caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es como está la situación. Bueno, pues estas eran las palabras de Francisco Góngora, el alcalde de Ejido, que en líneas generales lo que venían eran a solicitar pues más ayuda, más apoyo para poder mitigar esos daños que provocó el granizo. Pero yo creo que la gente tiene un poco de nebulosa en su mente cuando y está lleno de dudas con el tema de las ayudas, que entra, que no entra, para que se entre el plástico, la cosecha, etcétera. Y para eso Fran Fernández nos va a aclarar un poco todas estas dudas, que se ha informado a través de COAG, a través de Agroseguro, y que nos va a explicar un poco a día de hoy en qué situación nos encontramos. Pues sí, Carlos, vamos a intentar explicar un tema un poco complejo y que crea dudas en muchos agricultores del Ejido, y es que gracias a Jesús López Vaquero, director territorial de la zona sureste en Agroseguro, hemos podido saber que la última dana, a pesar de que el tamaño del pedrisco ha sido mucho mayor que en otras ocasiones, no ha sido la más dura, no ha sido la más preocupante, la más dañina. Son 400 hectáreas las que son siniestradas, de las 1.200 que pertenecen a Agroseguro. Luego hay otras hectáreas que pueden pertenecer a otros seguros. Y bueno, es que Agroseguro funciona de una forma un tanto compleja porque la cosecha queda cubierta de forma directa y opcionalmente el productor puede ampliar esta cobertura con la estructura del invernadero. Pero no puede hacerlo con el plástico no entraría en ninguno de los casos a no ser de que afectara a esa estructura de la que hablábamos y el agricultor hubiera decidido cubrirla. Tan solo una cuarta parte de los asegurados que pertenecen a Agroseguros confían en blindar ambos aspectos. Y bueno, ocurre que en casos como este, pues muchos se queden sin ayuda, porque lo que hablábamos en muchas ocasiones en este pedrisco tan gordo de pelotas de golf que hablábamos, es que en este caso, al ser pedrisco tan gordo, atravesaba el plástico, dañaba la cosecha, la estructura no la tocaba, pero el plástico lo atravesaba y lo agujereaba y lo hacía añicos. Y bueno, ha destacado también, hemos podido enterarnos, saber, conocer los precios de lo que puede rondar el seguro de una hectárea de un seguro de estructura. Son 300 euros al año por hectárea. No le parece un precio demasiado caro. El precio de la cosecha sería 200, 600 euros, un margen en ese precio para asegurar esa hectárea de cosecha. Pero bueno, hay que conocer que si tú no aseguras cosecha, no puedes asegurar estructura, y por eso muchos agricultores, según Antonio Moreno, con el que también hemos podido hablar, de secretario de organización de COAG, muchos agricultores deciden confiar en otras entidades para asegurar esa estructura, que sí pueden hacerlo de forma individual. Y bueno, volviendo a Agroseguro, Jesús López Vaquero ha querido animar a esos agricultores que confíen en el seguro, porque también hay mucha mala prensa. El seguro ha evolucionado mucho en estos años, había temas de que no cubrían virosis. Ahora, por ejemplo, muchos agricultores se van pasando el corrillo de que no cubre el plástico, entonces hay mucha mala prensa y muchos ni deciden asegurar su finca. Apenas el 50-60% de los invernaderos de Ejido están asegurados, contando todo. Así que es una cifra que sigue siendo baja por el precio al final que está, un precio que si estamos hablando de 70.000 euros por hectárea en semillas no parece mucho, y como Jesús López Vaquero dice, no es lógico no tener asegurada una cosecha, y bueno, se debe a una gran desinformación según el propio director territorial. Y en cuanto a soluciones, ya se viene trabajando desde el tercer día en esos peritajes. Antonio Moreno también lo ha confirmado, y en cuanto a la estructura, no se tarda mucho en pagar, en llegar a esas indemnizaciones, apenas un mes, 70 días el plazo máximo. Y en cuanto a cosecha, tendremos que esperar un poquito más, porque hasta que no termine no podemos valorar ese real daño que ha provocado en esas cosechas. Pues Fran, muchas gracias por esta información tan detallada. Espero que vaya dando un poco de luz a esas dudas que puedan tener los agricultores. Nosotros desde aquí pues les recomendamos a todos los agricultores que se informen en medios oficiales, que se asesoren bien, que no se dejen engañar por posibles impactos informativos que puedan ver en redes sociales, y que se asesoren bien con gente de confianza y con profesionales. Vamos a dejar ya aparcado este tema y volvemos con más cosas.
Bueno, Luis, ahora es tu momento. Nos vas a presentar la entrevista que anunciábamos al inicio del programa a David Vela Corcia del Instituto de Hortofrutícola La Mayora. Coméntanos un poco de qué va esta entrevista. Pues sí, efectivamente, es una de estas entrevistas que tanto me gustan, que abordan investigaciones vanguardistas para la agricultura. Y en este caso es una información que estuvimos ya comentando porque la dimos en FH Almería, y es que se ha identificado una molécula de una bacteria que es capaz de eliminar hongos y nemátodos en varios cultivos. He tenido la oportunidad de hablar con uno de los investigadores que lleva a cabo este trabajo, con David Vela Corcia del Instituto de Hortofruticultura La Mayora de Málaga. Y además te he puesto ahí, si lo ves entre paréntesis, está ciclada, ¿no? Que la molécula está ciclada. Eso no quiere decir que se ha hecho un ciclo de esteroides, sino que tiene forma circular. Esto me lo ha aclarado el investigador, y que eso es el motivo por el cual, bueno, pues elimina estos parásitos y estos hongos, y en el futuro pues puede ser utilizada para sustituir todos esos químicos que se han ido perdiendo a la hora de asegurar nuestro cultivo, ¿no? A la hora de poder limpiarlo, por así decirlo. Bueno, pues harto de escucharla, vamos con ella. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Tuvimos la oportunidad de leerlo el otro día en fhalmería.com, un equipo científico del Instituto de Hortofruticultura Tropical y Mediterránea La Mayora, centro mixto del CSIC y también la Universidad de Málaga. Ha identificado un metabolito secretado por la bacteria Bacillus belecensis que ataca y elimina hongos y nemátodos, que son un tipo de parásitos perjudiciales para los cultivos. El estudio ha sido publicado en Communication Biology y muestra que aplicando estas moléculas de Bacillus belecensis se garantiza la supervivencia de los cultivos y se fomenta un mayor crecimiento y producción. Para hablar del asunto, tenemos al otro lado de la línea a David Vela Corcia, que es investigador de este trabajo en el IHSM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por atendernos aquí en nuestro programa en FH Almería Radio. Pues siempre queremos estar muy atentos de todos los avances científicos que se hacen respecto a todo lo que tiene que ver con la agricultura, porque bueno, pensamos que es fundamental a la hora de trasladarlo a un sector como es la agricultura almeriense, el cual bueno, pues da de comer a tantas familias y hace que gire la rueda aquí en nuestra provincia. Nosotros la noticia la dábamos como que se identifica la molécula de una bacteria capaz de eliminar hongos y nemátodos en varios cultivos. ¿Esto es así? ¿Es un buen título para el trabajo que estáis haciendo? Sí, claro, así es. Como dice, hemos identificado esta molécula que no es nueva, ya se conocía. Lo que pasa es que no sabíamos que también la producía esta cepa bacteriana. Y como digo, hemos conseguido ver cuáles eran los efectos de esta molécula sobre los patógenos que atacan a los principales cultivos con los que trabajamos, que son tanto como hortícolas o frutales incluso. Este metabolito, que es el cicloprotir, ¿verdad? Sí, así es. Es una molécula muy sencilla en su estructura porque son solo 2 aminoácidos de prolina y tirosina, pero están ciclados. Ciclado significa que están unidos entre ellos de forma que forman una especie de anillo, lo cual le confiere unas características como son la estabilidad térmica y el ataque de otro tipo de moléculas que podrían degradarla muy altas. Entonces eso lo hace una molécula muy, muy interesante en su aplicación en el campo e incluso biotecnológica. Me quedo con este concepto, ¿no? En el que están ciclados, ¿no? También he leído que es químicamente estable y que permanece en la rizosfera. ¿Esto qué ventajas puede ofrecer para la aplicación en cultivos? Pues como digo, eso, al ser una molécula muy estable en términos físico-químicos, tanto a temperaturas como pH o el ataque de otras moléculas que pueden degradarla, tiene una alta latencia o permanencia tanto en la rizosfera o incluso en la filosfera, es decir, en la superficie de las hojas de las plantas donde las hemos probado también.
Entonces, la hace muy interesante, como digo, para aplicaciones en campo, biotecnológicas y más cosas que estamos, de hecho, desarrollando. Ujú. Porque además, y corrígeme si me equivoco, además de combatir patógenos, de alguna forma también puede fomentar el crecimiento de raíces y activar el sistema de defensa de la planta, ¿verdad? Así es, como bien dices, tiene un efecto dual y es muy interesante por eso, porque tiene un efecto adverso sobre los patógenos que mencionamos, son principalmente hongos y nematodos, pero a su vez tiene un efecto beneficioso sobre las plantas a las que lo aplicamos, promoviendo el crecimiento y elongación de la radícula y elicitando, digamos, provocando que la planta se ponga en un estadio de predefensa ante el ataque de nuevos patógenos que la harían menos susceptible. Ujú. Me gustaría hacer una pregunta doble. ¿En qué etapa se encuentra esta investigación? ¿Cómo de lejos estamos de que esto pueda traducirse en algo que comercialmente funcione aquí, por ejemplo, en la agricultura de Almería? Lo que me lleva a la segunda parte de la pregunta, ¿en qué cultivos es posible que se pueda aplicar esto? Porque como seguro que ya sabes, aquí tenemos algunos cultivos estrella, pues el tomate, pimiento, calabacín, pepino, tenemos muchísimos otros, pero sí es verdad que la mayoría pues están en torno a estos que te he comentado. Entonces me gustaría saber esto en qué punto está y en qué cultivos se podría aplicar en un futuro. Pues mira, actualmente estamos en vías de desarrollo de una posible patente, de forma que estamos viendo cuál es la mejor forma de aplicación en campo para maximizar incluso la estabilidad de la molécula en el campo y sobre las plantas y además su, digamos, biodisponibilidad para estas plantas, como digo. Entonces, los cultivos que nosotros hemos probado pues han sido principalmente hortícolas y frutales. Hortícolas en el sentido del tomate hemos probado melón también, hemos probado soja incluso como cultivo un poco más exótico porque nosotros estamos en colaboración con una empresa holandesa, que de hecho tiene sede en Almería, Copper, y ellos nos pidieron el favor de probar ese cultivo porque comercialmente les interesaba y estamos ampliando el rango de posibles plantas a las que pudiera aplicarse este cultivo. ¿Y cómo de lejos estamos? Pues auguro que en aproximadamente un año o así podríamos tener un producto. Otra cosa ya es la aplicación en campo que requiere de registros legales y demás, y eso, bueno, eso puede dar mucho dolor de cabeza, Sí, por sí, sí, experiencia sí. te lo digo, y puede demorarse tanto como la administración quiera. Sí, la verdad es que eso lo conocemos muy bien aquí. En las investigaciones que lleváis hasta ahora, ¿habéis visto alguna contraparte negativa? Bueno, contraparte negativa es que no hemos estudiado cómo puede afectar al microbioma, es decir, a los microorganismos que residen en la rizosfera de forma natural. No es negativo, es que sencillamente no lo hemos estudiado, no sabemos. Intuimos que probablemente tenga algún efecto, puesto que puedan modificar, ya que ataca a hongos, no sabe diferenciar entre hongos que son patógenos y, por ejemplo, micorrizas que son beneficiosas. Entonces tendríamos que ver cómo, si es necesario modificar la molécula o hacer algún otro tipo de experimento. Tendríamos que hacer estudios un poco más detallados sobre el efecto de ese microbioma circundante en la rizosfera. Bueno, también hemos podido ver que el estudio ha contado con colaboración internacional. Me gustaría que comentases un poco cómo es esta relación, en cómo ha influido y la importancia, ¿no?, de este tipo de colaboración entre países. Sí, pues como ves, el estudio es multidisciplinar, es decir, hemos usado técnicas tanto de biología celular, metabolómica, transcriptómica, hemos intentado recurrir a la máxima profundidad para sacar la máxima información posible. Entonces, hemos colaborado, como dices, con grupos externos, por ejemplo, para la metabolómica hemos colaborado con un grupo en Alemania y para la espectrometría de masa, digamos, para el estudio un poco más fino de la interacción entre la molécula y la proteína diana, que está en la membrana de los hongos, hemos recurrido a un grupo de especialistas de ese tipo de experimentos en la Universidad de Burdeos, en Francia.
Pues esto me parece muy, muy interesante. Nosotros aquí siempre tratamos de hacer llegar al público la importancia de la ciencia, sobre todo. Es una pregunta que le hago a todos los investigadores que pasan por aquí, o más que una pregunta, una reflexión compartida, porque muchos agricultores nos consta que se han visto un poco abrumados de un tiempo a esta parte tras la paulatina prohibición de muchos de los productos que tradicionalmente se han ido utilizando. Entonces, por eso yo tengo especial interés en conocer todos estos estudios, porque de alguna forma, digamos que es la respuesta que también la ciencia le está dando a todas esas prohibiciones, ¿no? Si cada vez hay menos químicos que se pueden usar, seguramente, o casi seguro, con buen criterio, también vamos teniendo nuevas herramientas, o por lo menos se van investigando nuevas herramientas para poder utilizarlas. Así es, de hecho, esta cepa bacteriana es un organismo de biocontrol cuyos derechos de explotación tiene actualmente la empresa Cooper y lo está comercializando como fitosanitario, como organismo de biocontrol que actualmente se está aplicando en campo. De hecho, lo que queríamos ver era, puesto que esta cepa bacteriana produce un montón de cosas, tiene un arsenal bioquímico enorme y sabíamos que produce lo que se llaman lipopéptidos, que son unas moléculas que tienen alta actividad antimicrobiana, pero queríamos ver, de hecho de ahí nace este proyecto, si había algo más detrás, ¿no? Sabíamos que tenía alto valor, esta cepa bacteriana tenía alto valor como organismo de biocontrol, principalmente gracias a estos lipopéptidos que mencioné, pero bueno, sabíamos que ya cuáles eran los protagonistas de la historia, queríamos ver si había algún actor secundario y nos encontramos con esta molécula, con el dipéptido del cual es protagonista del artículo. Así que poco a poco vamos conociendo cada vez más las bondades de esta cepa bacteriana, que no solo es echarla en campo y ver que se reduce la enfermedad, sino identificar cuáles son los determinantes moleculares, lo que nos llevaría incluso a tener mejor formulado o productos fitosanitarios alternativos, etcétera, etcétera. No me gustaría terminar la entrevista sin que me contases un poco qué es lo que hacéis en el Instituto de Hortofruticultura, para saber exactamente qué es lo que se cuece allí, ¿no? Aparte de este trabajo del que ya hemos hablado, pero sí que muchas veces, bueno, pues oímos nombres como puede ser este y lo tenemos aquí cerquita. Bueno, nosotros estamos en Almería, vosotros estáis en Málaga. Sin embargo, yo estoy seguro que hay muchos oyentes que no saben exactamente qué es lo que se hace en ese instituto. Pues el instituto es muy amplio en cuanto a disciplinas, pero todo está centrado, como su nombre indica, en la hortofruticultura, ¿no? La comarca, de hecho en la que yo resido, la comarca, la parte oriental de Málaga está destinada al cultivo tanto hortícola como frutales, mango y aguacate, etcétera. Entonces, este instituto nació para eso, para dar soporte a la Mayora, que es centro experimental de cultivos en España y demás. Y lo que hacemos en el instituto es básicamente, hay departamentos de mejora vegetal, por ejemplo, pero también tenemos departamentos de microbiología en el que yo me hallo, enfocados en el estudio de la interacción entre microorganismos patógenos o no y las plantas hospedadoras, pero plantas desde un punto de vista económico, si pudiera decirse así, ¿no? Con un interés económico, como son los cultivos. Y tenemos una división dentro del departamento que se encarga del desarrollo de métodos o mecanismos de control de esas enfermedades. O sea, todo el instituto está enfocado al estudio y mejora de los cultivos de interés agronómico de la zona. David, para despedirnos, un argumento para defender la investigación científica. Pues que es fundamental, es lo que nos hace avanzar. Sin ella estamos ciegos, no podríamos dar un paso. No estaríamos donde estamos hoy en día. Muy bien, pues creo que tienes toda la razón. David Vela Corcia, investigador del Instituto de Hortofruticultura Tropical y Mediterránea La Mayora. Muchísimas gracias por haber estado este ratito en nuestros micrófonos y habernos contado qué es lo que se está cocinando. Repito, siempre nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la investigación, con el avance científico, y vamos a seguir muy atentos a vuestro trabajo, a ver cómo avanzan, y espero que no sea la última vez que hablamos. Espero, muchas gracias por vuestro interés. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Bueno, pues nos despedimos en el programa de hoy de FH Almería Radio, emitido en Marcador Radio Almería en el 99.7 de la comarca del Poniente y del Campo de Níjar y en el 92.1 de la capital almeriense. Nos vemos mañana para finalizar esta semana. Nos vemos. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 14 de noviembre de 2024 y empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,94 y un último de 2,46. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 3,94 y un último de 3,74. La Perona Roja un primer corte de 4,36 y un último de 2,96. La Rastra un primer corte de 3,42 y un último de 3,12. La Strique un primer corte de 6,56 y un último de 2,78. La Emerite un primer corte de 2,96 y un último de 2,24. Pasamos a los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,97 y un último de 0,84. El español un primer corte de 1,09 y un último de 0,86. El Almería un primer corte de 0,60 y un último de 0,51. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,09 y un último de 0,84. El gordo, un primer corte de 1,09 y un último de 0,86. El blanco, un único corte, 2,37. Pasamos a las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,87. La larga ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,10. Vamos con los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 1,05. El Daniela, un primer corte de 1,21 y un último de 1,09. El tomate ramo, un primer corte de 1,61 y un último de 1,32. El tomate pera, un primer corte de 1,21 y un último de €1. Terminamos como siempre con los pimientos y empezamos por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 1,02. El italiano rojo, un primer corte de 2,19 y un último de 0,66. El lamullo verde, un primer corte de 1,36 y un último de 0,87. El lamullo rojo, un primer corte de 1,90 y un último de 1,36. El California verde, un primer corte de 1,15 y un último de €1. El California rojo, un primer corte de 1,33 y un último de 1,20. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,87. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 14 de noviembre de 2024.